Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Uno de los grupos considerados vulnerables por la propuesta de amnistía del presidente López Obrador es el de las mujeres presas por aborto y por delitos contra la salud. Desde hace mucho tiempo, organizaciones como Gire y X Justicia han encabezado campañas para liberarlas. Sin embargo, la mayor parte fueron imputadas bajo el fuero local. ¿El acto simbólico de esta ley logrará expandirse a los estados? Veamos el contexto. En México, más de 3,000 mujeres son investigadas, procesadas o fueron sentenciadas por delitos contra la salud. En la propuesta de ley de amnistía presentada por el presidente López Obrador el pasado 1 de septiembre, podrían ser liberadas, así como las imputadas por interrumpir un embarazo. En el caso de aborto, la iniciativa señala que beneficiará a quienes hayan sido acusadas en cualquiera de las modalidades previstas en el Código Penal Federal. Sin embargo, el aborto se regula a nivel local y cada entidad considera diferentes circunstancias para castigarlo, por lo que el beneficio será marginal. Hasta 2016 había 216 mujeres en proceso penal por aborto, de las que solo 15 están sujetas a proceso en el fuero federal. Además, el Grupo de Información en Reproducción Elegida señala que es imposible saber cuántos casos han sido procesados por homicidio calificado. El proyecto de ley de amnistía también considera a las imputadas por posesión de drogas para autoconsumo o que fueron obligadas a participar en la cadena de tráfico de sustancias ilícitas. El documento señala que, en muchos casos, fueron obligadas a transportar drogas bajo amenaza, por lo que no representan una amenaza para la sociedad y deben tener la oportunidad de reincorporarse a su familia y comunidad. Organizaciones ciudadanas han dado la bienvenida a la propuesta, pero han pedido que, además de liberarlas, las autoridades implementen estrategias de reinserción social. También piden que se reconozca que la estrategia contra la delincuencia impulsada desde el gobierno de Felipe Calderón tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres. Aunque el porcentaje de presas aún es menor que el de hombres, la tasa de encarcelamiento aumentó en años recientes por imputación de delitos relacionados con drogas. Punto y contrapunto. Bueno, ahora sí le entramos un poco a los detalles de esta ley de amnistía. Yo quisiera preguntarles en primer lugar, yo recuerdo en 2013 o 2014 fui con mis jefas de Gire, mis maestros de feminismo, a liberar a una mujer, Hilda, en San Luis Potosí, presa por aborto. Y recuerdo que me explicaban en ese momento lo difícil que es en efecto poder dar con estas mujeres porque son del foro local, lo difícil que era empujar una iniciativa a nivel federal. En la propuesta de iniciativa de amnistía hay una invitación, un exhorto a los congresos locales a que digan, ok, el aborto es un tema de lo local, entonces legislen en la materia para dejar de criminalizar a las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Viendo la experiencia y comparando con otros temas que tienen que ver como matrimonio igualitario y lo que se han tardado muchas legislaturas estatales para poder adecuarse a lo que ha dicho ya la Suprema Corte de Justicia, ¿de verdad podemos ser así de optimistas con el hecho de que van a legislar sobre aborto? Oaxaca, ahorita está el tema ahí a punto de votarse. Citlali, ¿cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que este sexenio tiene que realizarse decisiones no desde el escritorio, ¿no? Y para mí ese es un punto de partida porque creo que es la oportunidad de que todos los que creemos en estos temas nos movamos, busquemos a los congresos locales, busquemos a las organizaciones sociales de los estados, generemos una conciencia y una sensibilización en la gente, en la opinión pública, que al final creo que a mi juicio es lo más importante porque hay cantidad de ideas que tratan de legitimar el sentido de esta amnistía. Entonces yo creo que sí, yo creo que es el mejor momento político, social, en el que podríamos incidir, y también creo que hay nuevas mayorías en los congresos locales, si bien en algunos los mismos legisladores de Morena que integran la mayoría a veces han votado en contra de estas iniciativas, también es real que hay muchos que lo están impulsando, ¿no? En Oaxaca y han sido sancionados. Y han sido sancionados por el partido, claro. Entonces, estamos en Oaxaca a un paso y esperemos que los diputados y las diputadas estén a la altura de este momento histórico. Y justamente creo que esta amnistía es como un manifiesto de una serie de decisiones que tendremos que estar tomando y discutiendo. Y pues los casos, creo que las organizaciones sociales lo tienen más documentado. Los casos sociales, los casos están claros, ¿no? Hay cantidad de anécdotas y de historias personales que me parece que tienen que ser contadas para poder entender a qué nos referimos cuando decimos que esto va a ser justicia en la vida de muchas personas. Viridiana, ¿coincides? ¿Optimista? ¿Pesimista? No, yo me ubicaría en un punto medio, pero estamos muy contentas. Creemos que era un paso necesario. Entendemos las limitantes que tiene el hecho de que, por su propia naturaleza, esta amnistía incida solo a nivel federal, pero sí tenemos fe en que los congresos locales van a
van a hacer un esfuerzo, ¿no? Por replicar, ¿no? Y también como por asimilar aquellas cosas que hemos estado documentando y empujando. Lo cierto es que creo que aquí el papel de la sociedad civil es fundamental, ¿no? Desde hace años hemos puesto rostro, no solo hemos contabilizado y hemos dicho esto existe, sino que le hemos puesto rostro. Precisamente citabas el caso de Gire, ¿no? Nosotras hemos estado acompañando casos de mujeres que son indígenas, presas en penales federales, ¿no? Presas en el estado de Oaxaca también, por los delitos de transportación. Y cuando miras la cara, ¿no? Y cuando te acercas a dialogar con las organizaciones, empiezas a darte cuenta de que los perfiles que vas a liberar no son los grandes perfiles, o sea, no son los grandes capos, ¿no? Por un lado, que es lo que está atemorizando a todo mundo, pero también por otro lado te das cuenta de que cuando miras hacia adentro de las prisiones, hay un montón de gente que está en estos supuestos. Nosotras apelamos a que este tipo de trabajo que hemos hecho durante años pueda ser sumado a las perspectivas de las legislaturas locales, ¿no? Como se hizo en este momento desde la iniciativa federal, para comenzar a empujar desde allá, ¿no? O sea, sí tenemos buena fe, creemos que se puede y también consideramos que es un momento histórico porque no habíamos coincidido con voces tan progresistas y con tanto empuje, tanto a nivel local como a nivel federal. Sí. A ver, Laila, hay un tema ahí que quisiera como un poquito detenerme a pensar un poco en esto, ¿no? Hay quien dice que esta ley de amnistía podría incluso vulnerar a algunas de estas mujeres que son liberadas, porque en efecto no son los grandes capos, pero estas mujeres sí van a tener que demostrar que fueron obligadas a transportar droga, que tuvieron un aborto natural o que abortaron y que una vez que salen de la prisión con esta amnistía puede estar afuera o el hombre que las violenta o el narcotraficante que recibió una acusación por parte de ella y que podían estar desprotegidas. Claro, y por eso yo, aparte de fe, siento que en este momento en el que llega a la Cámara de Diputados es vital que esta ley de amnistía vaya acompañada de muchas otras cosas. En primer lugar, que vaya acompañada de un programa integral de reinserción social. Cuando hablamos de reinserción social no estamos hablando de un ideal vago que contempla la Constitución, sino que estamos hablando de cosas útiles, de cosas que les puedan servir a las personas que han sido extraídas del mundo exterior y que ahora regresan a una realidad muy complicada. Hablando, por ejemplo, de mujeres que han sufrido o que se han mantenido en contextos de violencia, ahí es donde hay que poner muy bien la marca de formular programas de reinserción social que vengan de diversas instituciones, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y las distintas autoridades corresponsables para que acompañen estos procesos y para no dejar salir a las mujeres, a los jóvenes, a las personas indígenas, así nada más. En el tema de las personas indígenas todavía es mucho más fuerte, ¿no? Porque tienen que regresar a una comunidad que ya los estigmatizó, que ya los criminalizó. Entonces, por supuesto que esta ley tiene que estar acompañada de muchas otras cosas. Uno de ellos es un proceso de reinserción social, así como muchas otras cosas como garantías de no repetición, por ejemplo, que espero entrar al debate. Claro, pero... garantías de no repetición que en efecto son lo que tienen que ver con justicia transicional, si no sería una ley mocha, ¿no? Y nada más para concluir, es un reto los estados, definitivamente. Sí. La mayoría de los, al menos los casos que en Así Legal acompañamos, son casos que están perseguidos por el Fuero Común. Entonces, por supuesto que hay fe, pero también vamos a trabajar muy duro para que esta iniciativa sea retomada desde las legislaturas estatales y poder ahora sí beneficiar a muchas más mujeres. Carla, ¿cómo lo ves tú? ¿Optimista, pesimista, punto medio? No, o sea, evidentemente hay un problema de competencias, pero bueno, esa es la estructura que tiene el sistema jurídico mexicano. O sea, hay delitos que le corresponden a la federación investigar, perseguir, sancionar, y hay delitos que le corresponden al Fuero Común. Pero en este caso, yo diría, hay que colocar en su justa dimensión la ley de amnistía. La ley de amnistía no es una panacea, no va a venir a resolver los problemas estructurales que hay en un sistema que yo ya dije, ¿no? No es justo, es sexista, es clasista, es racista, pero sí nos permite colocar sobre la mesa precisamente esas falencias que tiene el sistema, de cómo las personas que han sido criminalizadas o que las personas que están en las cárceles no necesariamente o son las responsables o más bien estaban en unas condiciones de vulnerabilidad que las han llevado a estar en la cárcel. Y en eso retomaría algo que la propia ley de amnistía señala en su exposición de motivos. Dice el presidente en esa exposición de motivos, las mujeres que están procesadas o sentenciadas por aborto en realidad son las pobres, que justamente es lo que nosotras históricamente hemos dicho. Claro. En este país, igual que en todo el mundo, pero particularmente en este país, las mujeres abortamos, lo quieran o no.
las mujeres, eso es una decisión, y que finalmente las mujeres que están encarceladas, que han sido criminalizadas por ese sistema, pues son quienes no han tenido los recursos para salir del país o venir a la Ciudad de México o ir a una clínica privada en el estado de Oaxaca o cualquier otro estado que pueda criminalizar a las mujeres. Coincido con mis compañeras que esta ley, yo diría, es perfectible, la base es muy buena, en eso yo me mantengo positiva, sí nos da una base sólida sobre lo cual podemos abonar. ¿En qué podemos abonar? Que se reconozcan otras condiciones de vulnerabilidad, cómo ser una persona transgénero, transexual, intersexual, cómo tener discapacidad, sí lo menciona en realidad, sí lo menciona como... Pero, por ejemplo, nosotros estamos pensando en otras condiciones de vulnerabilidad, que las mujeres, por ejemplo, que las mujeres sean cuidadoras únicas o exclusivas, mujeres que han sido criminalizadas y afuera quedan las hijas, los hijos o personas que estaban bajo su cuidado. Entonces, ellas tendrían que ser beneficiadas también, ¿no? Entonces, esas condiciones de vulnerabilidad creo que se pueden incluir, incluso, por ejemplo, las personas extranjeras que no tuvieron un traductor o intérprete, que también se les violaba el debido proceso legal. Habrá que, por ejemplo, profundizar en el caso de personas luchadoras sociales, porque no solamente son acusadas o procesadas por sedición, hay, al igual que en el caso de las mujeres, hay otros delitos, porque lo que hace el Estado es criminalizar, buscar encerrarlos, buscar que se queden ahí. Creo que también nos va a dar pauta justamente para cuestionar este sistema penal y entrar en una reflexión que tendrá que hacerlo las diputadas, los diputados de Morena, pero también desde el Senado de la República, con el tema de la prisión preventiva. Porque es claro que eso es justo, a ver, te interrumpo, exacto, te interrumpo porque de repente dan estos coletazos, ¿no? O sea, ley de amnistía, padre, la aplauden las organizaciones, la aplaudimos activistas, prisión preventiva oficiosa para llenar las cárceles de más gente, que además ha habido un repunte y una cifra récord de personas encarceladas. Luego, por otro lado, la ley Garrote, ¿no? Entonces, sí, libertad a presos políticos, pero en Tabasco entonces defensores del medio ambiente que puedan ir a protestar contra la insensatez de Dos Bocas, ¿podrían caer entonces en esta ley de amnistía o no, en prisión preventiva oficiosa o no? ¿Cómo lo ves, Citlali? Bueno, yo creo que es muy complicado, en efecto hay contradicciones. Digo, en la ley del garrote, que a mí tampoco me late, yo sé. Hay una explicación de un contexto, ¿no? O sea, yo he platicado con legisladores de Tabasco y hay, digamos, el crimen organizado impide la realización de distintas obras para poder generar cobros, etcétera, ¿no? Bueno, pero bueno, sin embargo, aunque hay un contexto, es real que hay contradicciones y por eso es que creo que esta amnistía hay que cuidarla. O sea, lo mejor es que esta amnistía la asuman, no los legisladores de Morena como porque viene del presidente que hemos acompañado, sino que lo asuma la sociedad civil, las y los legisladores de otros partidos que entienden la necesidad de empezar a tener una gran discusión sobre las debilidades del sistema. Y en ese sentido, cuando la sumamos como nuestra, creo que la discusión puede ser muy rica. Y creo, a mi juicio, creo que, o sea, yo decía que es un punto de partida, porque no solo es tratar de arropar esta ley de amnistía con las deficiencias o las fallas que pueda tener, ¿no? Y con la implementación que debe ejecutarse, sino, a mi juicio, da para muchísimas discusiones. Es decir, una pregunta que... ¿Por qué no dejamos las preguntas? Ahorita regresamos porque tenemos que ir a una pausa. Regresando, retomamos el tema, vamos a retomar el tema porque la amnistía es un proceso jurídico que se utiliza frecuentemente en casos de conflictos internos. La que propone el presidente López Obrador va a ayudar o no a pacificar el país. Con esto y con lo que estábamos discutiendo, regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.